ya tenía algún tiempo y no cierta curiosidad de venir a Oahu y platicar un poquito de su historia y de su geografía. Cualquiera pensaría que este es un tema aburrido, porque ¿para qué la historia y para qué la geografía? La verdad es que el carácter de los pueblos está en alguna forma fraguado en su marco geográfico y en su devenir histórico. Y Oahu, pues, tiene sus propias singularidades, sus propias características, pues, a las cuales hemos visto con cierto cariño, pues, porque nacimos aquí y desde muy temprana edad, pues, observamos su naturaleza, sus cielos, sus estrellas, sus rocas. Yo recuerdo que cuando hace más de 32 años estaban abriendo la carretera de Managua, ¿verdad? Yo iba a recoger piedras, estaban los cortes de la carretera muy frescos, y con esas piedras iba al Instituto Geológico y me identificaban las piedras y me contaban algo de la historia de cómo esas piedras se formaron o cómo era el territorio de Oahu, no hace 500 años, sino hace 15 o 20 millones de años. Me parecía una cosa exagerada que Oahu fuera tan antiguo, porque todo en geología se tiene que hablar en millones de años, ¿verdad? Claro, la cuestión histórica es sumamente reciente, pues es simplemente un ayer, porque dentro de estos procesos geológicos tuvo que desarrollarse la vida, el ser humano, la civilización, conquistarse América, venir los españoles y comenzar a interactuar con los primitivos habitantes de Oahu. Así que antes de comenzar hablando de la geografía, voy a hablar un poquito de la historia. Mi interés por la historia de Oahu comenzó desde hace mucho tiempo, incluso recordando siempre a nuestro querido profesor Julián N. Guerrero, quien en 1957 escribió un libro sobre Oahu y recogió cuanta información pudo tener en sus manos a base de archivos y a base de documentos antiguos, de tal manera que, digamos, gran parte de su libro narra la historia de Oahu, de la historia más que todo colonial, porque no había mucha información sobre el Oahu primitivo. Sin embargo, hace como 12 años tuve la oportunidad de visitar varias bibliotecas en los Estados Unidos, gozando de una beca. Me propuse investigar cosas de Nicaragua e incluso encontré cosas de Oahu. Y comencé a tratar de entender un poco el ciclo, la secuencia, la historia de la población, más allá de la información que el doctor Guerrero había logrado obtener. Y además es interesante cómo en esos archivos, en esas universidades, hay cosas que uno ni sospecha que existían. En otra oportunidad me tocó hacer un estudio sobre los volcanes de Centroamérica, y parte de mi trabajo fue ir a los archivos de Guatemala, que son los archivos coloniales, ya que Guatemala fue la capital de la Capitanía General de Centroamérica. Y buscando me encontré el relato de cómo los ingleses y los miquitos quemaron Oahu en 1700 y pico, 49, y cómo las familias pues solicitaban al rey de España que los apoyara en esas difíciles circunstancias y hacer una descripción dramática de cómo era Oahu y cómo fue el ataque y cuántos murieron y cuántos se escaparon y así recogiendo esas cositas por aquí y por allá, pues sin decir que hemos logrado tener toda la historia de Oahu. Hay algunas cosas que sí ya son bastante bien conocidas. Para comenzar, yo recuerdo que cuando éramos niños y íbamos a las escuelas aquí en Oahu nos decían: Oahu significa, su origen viene de Huaco, que es un ave que come
come serpiente. Otro decía Huaco quiere decir el lugar de cantores. Y así había varias hipótesis. En esas averiguaciones sobre los nombres indígenas de Nicaragua, recogidos por filólogos especialistas en idiomas indígenas, se encuentra una explicación de Huaco. Huaco es una palabra híbrida. La mitad es Suma, indios sumos, Boaj, un grupo de indígenas sumos que vivían en el oriente del departamento de Huaco, alrededor del río Murra, y eran considerados, esos Boaj, como gente muy versada en brujerías y encantamientos. Y la palabra Cro es un término de origen náhuatl que quiere decir lugar donde viven. Así que Huaco era en realidad Boajco, lugar donde viven los Boaj, o sea, los indígenas especialistas en encantamientos y brujería. Curiosamente, quien recogió esta información, don Alfonso Valle, la tradujo y por alguna razón tradujo encantadores por cantores. Dice Huaco, lugar de los cantores. En realidad no sabemos que ya aquí han habido coros en esos tiempos, ¿verdad? Pero sí, ciertamente pues, parece que la toponimia indica que este es el lugar de una tribu de los Ulguas, rama de los Humos, especializado en las artes de la adivinación, del encantamiento. Eran excelentes herbolarios, sabían las virtudes de las plantas. Y en la historia antigua de los Humos dicen, bueno, nosotros somos 12 tribus. Los Tahuacas, los Panamacas, los Pinzapolcas, los Toacas, los estos del otro. Y los Boas. Y a cada uno de ellos les dan un atributo, ¿verdad? Los más predominantes eran los Toacas, ¿verdad? Los Yaoscas, hay un lugar que se llama Yaosca en Magalpa, eran unos pervertidos, tan pervertidos que tuvieron que hacerle la guerra a sus compañeros para hasta exterminarlos. Los Jucras vivían cerca de la laguna de Perlas, los Ulguas vivían en la zona del río Mico, la zona de Chuntales, y los Boas, que tenían fama de ser encantadores o grupos. Así pues que por ahí viene nuestra historia, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno estudia los nombres geográficos en el departamento de Huaco, uno encuentra 3 raíces. Una raíz náhuatl, que es el idioma que hablaban las tribus del Pacífico, especialmente las tribus que vinieron de México, en la zona de Rivas, después en la zona de Managua, después en la zona de Chinandega. Y aparentemente había algún tipo de influencia, de tal manera que algunos de esos nombres de origen mexicano, de origen náhuatl, se colaron hacia el centro de Nicaragua. Y por eso es que Teustepe, que es un nombre náhuatl, que significa el lugar de los conejos. Y por eso Zahuatepe es un nombre náhuatl que significa cerro, se dice cerro sarnoso, pero no es cerro, el cerro del Divieso. Era una protuberancia en la piel del Zahuatepe. Y por eso existe Camuapa, que significa el río, el apa es la terminación de un río, el río de los camotes, una especie de batata, usaban mucho las culturas de caribeñas, que no eran muy aficionadas al maíz. Por eso existe Tecolostote, el tecolot es un búho, una lechuza, ¿verdad? Y el ostop es la cueva de las lechuzas. Y por eso existe Huizaltepe,
quiere decir el cerro de los gavilanes. Y así podíamos enumerar una cantidad de nombres que están más hacia el lado de Teostepe, hacia el lado de Camuapa, hacia el lado de San Lorenzo. Porque parece que por allí había una ruta de mercaderes que hablaban el idioma náhuatl, que venían por el llano de Sébaco, venían por donde hoy es Estelí, Condega, Telpaneque, todos esos nombres náhuatl, comerciando y pasaban al sur del departamento de Bajo, rumbo a Chontales y posiblemente hasta el río San Juan. Y fueron dejando esos nombres, o fueron dejando centros poblados o centros de comercio o puestos comerciales que recibieron esos nombres y que luego serían posteriormente, una vez conquistados y cristianizados, los pueblos que hoy conocemos como Camuapa, como Comalapa, como Huigalpa, como Acoyapa, como Tecostote, y los cerros como Izaltepe o Salvatepe, Chayotepe y este tipo de cosas. En el centro del departamento, en las partes más remotas, hay otro grupo de nombres que no encajan ni con las culturas caribes ni con las culturas del Pacífico. Y allí aparecen nombres como Olama, Masigue, Quilile y otros más, Zacal, Cafen, que aparentemente lo hablaba gente que tenía alguna relación con los lencas del centro montañoso de Honduras. De hecho, hay quienes postulan que los centros ceremoniales, las estatuas que existen en Huigalpa, descubiertas en la serranía de Amerisque, pues eran de influencia lenca, y que en alguna forma esta gente había penetrado por el centro de Nicaragua y se había regado en todos esos lugares. Sin embargo, el idioma lenca está más ligado con la parte norte de Nicaragua. Los Usucayán, los Samulalí, todos esos nombres segovianos son meramente lencas. Pero algunos de ellos posiblemente se fueron metiendo, como Cuña, por el centro del departamento de Guapo, y ahí sobrevivieron. Una tercera categoría de indígenas son los que ya están en lo que era la parte selvática en ese entonces de Nicaragua, o la parte selvática del oriente de Guapo. Y ahí vienen los nombres que son típicamente suyos, ¿verdad? Quisaura es el nombre culantro en náhuatl. Tipilma es el nombre de la vaina que llamamos guava. Y hay otros balala, es el nombre de una tortuga, una pequeña quebradita que existe en la zona de Agua del Sol. Y podríamos enumerar unos cuantos nombres que revelan que esa parte también estaba poblada por indígenas de una cultura más hacia el Caribe. Bueno, aparentemente pues el departamento de Guaco, o lo que hoy es el departamento de Guaco, tenía una influencia del Pacífico, donde se hablaba algún tipo de lengua mexicana, posiblemente náhuatl, que le dio nombre a toda la parte sur o oeste. Una parte lenca que le dio el nombre a la parte central montañosa, incluso Olama me parece que es el nombre lenca. Y Olama y Oluma es el nombre del caracolito negro que se ve muchas veces en los ríos de estos departamentos, ríos de los caracolitos negros, que los huigalpinos dicen que eso que así se llama igual, pero Huigalpa no tiene otro nombre en realidad. Y luego la parte pues, del Caribe, la parte húmeda, que es la parte de lo que antes llamábamos la montaña, Isaura, Tipilma, Murra, Amores del Sol. Vas buscando la zona
Tapaduás, Las Minitas, Curiguás, ya metido una cosa atrás. Bueno, pero ¿cómo se percatan los españoles de la existencia de Huaco? Los españoles, ustedes saben, entraron por la zona de Rivas. Todos conocemos el diálogo entre el cacique Nicaragua y González. Posteriormente penetra Francisco Hernández de Córdoba, que ya viene en son de conquista, y avanza hasta León y Chinandega y funda las ciudades de León, Granada. Y ya una vez que se fundan esas ciudades y que comienza a desarrollarse la influencia española, un gobernador llamado López de Salcedo oye decir que existe una región que se llama Huaco, y así, escrito como nosotros lo escribimos, donde hay oro. Entonces destaca a uno de sus capitanes, que se llamaba Andrés de Garavito, a que vaya con unos indios que iba a recoger, que le iba a dar el cacique Tipitapa, que conocía el camino a Huaco. Y aparentemente el primer español que entra a estos territorios es este capitán Garavito. Por cierto, de muy triste recordación. Yo encontré que el tal capitán Garavito era un aventurero. Mucho antes de venir a Nicaragua, había vivido en Cuba. Una noche apuñaló a un sujeto que se llamaba Hernán Cortés, que no era en ese entonces muy famoso. Y obviamente, temeroso de la justicia, se escapó y se fue al Darién a juntarse con Federal Dávila, que había sido nombrado gobernador de Castilla de Oro, que es el Darién en Panamá, y que por su relación con ¿cómo se llama? Con Pedrarias, después vino a Nicaragua y después se destacó como un hombre, un conquistador que abusó de los indios, ¿verdad? Desgraciadamente fue el primer conquistador de Huaco. No sabemos qué pasó en Huaco. La cosa es que posiblemente no encontraron un oro o los indios lo perdieron y no se reporta ningún éxito en esa expedición. El nombre de Huaco aparece escrito, igual como hoy lo escribimos, en una carta de López de Salcedo, fechada en marzo de 1529, en la cual se decía que se había enviado a este capitán Garavito a buscar oro Huaco, pero no se dijo si lo encontró o si llegó. Lo único que se dice es que pasó recogiendo algunos indios y al cacique de Tipitapa, que es el que sabía el camino Huaco. El problema es que ¿dónde estaba Huaco? Asumimos que Huaco estaba hoy, o sea, no existía una población, existía una zona donde vivían esos indios dispersos. Los humos nunca hacen población. Puede decirlo hasta este siglo, en 1922, cuando los misioneros moravos los reunieron en un pueblo que se llama Musaguá. Pero antes los indios vivían en grupos tribales distribuidos en un territorio y se movían de un lado a otro cazando y pescando. Por tanto, los boas no tenían un centro poblado, pero habitaban una zona. Y entendemos que esa zona, pues, está hoy al oriente de Huaco Viejo, en lo que es Salgado, en lo que es San Isidro, buscando el río Muca, y un poco hacia el norte buscando el río Lama o el río Grande Matagalpa, y tal vez un poco hacia el sur buscando las cabeceras del río Sichá, casi colindando con la Libertad. Ese era Huaco. Posiblemente entre 1529 y 1590, es decir, 60 años, los españoles estaban muy concentrados en León y en Granada. Había poco interés de explorar esta zona, más bien fueron a explorar del lado de Nueva Segovia, donde sí habían
yacimientos de oro, el río Coco, el río Jícaro, el río de Jalapa, todos esos arrastraban oro, como lo siguen arrastrando ahora en la zona de Huihuilí. Pero la zona de Chontales era considerada como una zona aislada e incluso atrasada. Y hay una referencia de un fraile que, hablando de Nicaragua, dice: aquí hay varios indios de tales características y clases, y entre ellos están los chontales, que son unos bárbaros, unos salvajes, que viven en las montañas interiores de Nicaragua, pero que son muy brutos, tanto que cuando un español se quiere burlar del otro le dice: vos sos de chontales. Curiosamente, ¿verdad?, como esa expresión después se concentró en aquel famoso dicho de: ¿vos crees que soy de Guaco? Pues. Pero obviamente en alguna forma pues la región no fue muy atractiva. Y no es sino hasta que el capitán del general de Guatemala, que envía a unos misioneros para que se metan en la montaña a conquistar a los indios. Y hay un capitán que se llama Abauncia, ahora decimos Avanza, que es destacado para ir a conquistar a los indios de Guatemala. Y la conquista pues es simplemente internarse en la montaña, hablarles del beneficio de convertirse al cristianismo, aceptar la dominación española. Y dice que el capitán pues Abauncia, Pedro de Abauncia, fue tan hábil que logró reunir a los indios de Guaco y de Camuapa en el cerro Águila Sangre, que son las faldas del cerro Mombachito, y los convenció para que salieran de las montañas y y fundaran un pueblo, y le dejó un fraile que los evangelizara, y ese pueblo fue Guaco Viejo. Sin embargo, tuvieron dificultad en los sitios que vivían más adentro, los indios de Yalazán, que realmente nunca quisieron ser cristianos, que son los guacos, dice, que se quedaron sin convertir. Y hemos localizado un pequeño raudal que se llama Yalací, ahí más o menos cerca de la desembocadura del río Quisaura. Asumimos que esa gente que vivía más adentro pues realmente no tenían ningún interés de ser conquistados, pues, y permanecieron infieles, como se llamaba entonces. Pero sí, los de Guaco y los de Camuapa convinieron en salir de la montaña, aceptar el cristianismo, y así nació Guaco Viejo, y ahí la primera influencia española en territorio de Guaco. Pasan los años, ¿verdad? Los españoles, en su afán de seguir consolidando sus conquistas, acuden a los frailes recoletos para que ayuden a evangelizar a los indios, ya que los indios tenían mucho miedo a las escopetas y en muchos casos habían habido grandes confrontamientos. Y entonces lograron hacer lo que llamaban las reducciones. Se metían frailes a determinados territorios, convencían a varias familias, las atraían hacia un lugar más accesible, las cristianizaban y las evangelizaban. Y entonces fueron fundando por todo el centro de Nicaragua reducciones. Así nació San Ramón. Hubo una reducción en el río Lama. Y la más importante de todas las reducciones de indios quedó a la orilla de Guaco Viejo y fue bautizada como la reducción de la Inmaculada Concepción. Y el fraile prioste o director de toda esa se llamaba Antonio Cáceres. La reducción fue prosperando al lado de Guaco Viejo.
cuando sucedió un hecho trágico. Durante todo el siglo XVIII hubo mucho confrontamiento entre España e Inglaterra. Inglaterra se había logrado infiltrar en la costa atlántica, se había aliado con los indios misquitos y con los zambos, que son una mezcla entre misquitos y negros náufragos, y le dieron pólvora, y le dieron ropa, y le dieron ron, y los lanzaban por estos ríos a que fueran a hostigar a los pueblos españoles de lo que llamaban entonces la frontera. Y así fue como estas hordas de misquitos y zambos comandadas tal vez por 3 o 4 ingleses se metían por el río Escondida, se metían por el río Siquia, llegaban hasta Carca, llegaban hasta Cacla, cerca de Camapo, se metieron por San Pedro de Lóvago, atacaron esos pueblos, se metieron por el río Grande Matagalpa, atacaron se metieron por el río Tuma, atacaron Jinotega y Matagalpa, y incluso se metían por el río Coco a atacar las poblaciones españolas de Jalapa, de Ciudad Antigua, de San Fernando y esas cosas. Una de esas excursiones cayó sobre Guaco en la madrugada del 22 de diciembre de 1749, sobre Guaco Viejo. Y, consecuencia de eso, asaltaron el pueblo, quemaron el pueblo, incendiaron la iglesia, mataron de un escopetazo a Fray Antonio Cáceres, se llevaron a muchos indios conversos, ¿verdad?, que llamaban caribes mansos, como esclavos para ser vendidos en Jamaica. E incluso nos contaban en las historias de Guaco, nuestras viejas maestras, que habían 2 españolas que se resistían, pues, y entonces, como tenían unas largas trenzas, las amarraron de las trenzas y se las llevaron a pie, amarradas, y nunca se volvió a saber de ellas. Después del ataque de Guaco, los sobrevivientes, afligidos, huyeron del lugar y se fueron a ubicar a un valle muy seco, muy pedregoso, donde había Guaquito, cerca de Tuxtepec, buscando la protección de las autoridades españolas. Hay que entender que Tuxtepec en ese entonces era quizá el pueblo, uno de los pueblos más importantes de la provincia de Chontales. De hecho, la hegemonía de Tuxtepec no fue superada por la de Guaco, sino hasta finales del siglo pasado. Tuxtepec era el pueblo mucho más importante. Guaco se suponía que era un pueblo de indios y Tuxtepec era un pueblo de españoles. Pero en alguna forma, ¿verdad? Claro, todos estos indígenas que vivían en Guaco Viejo, al verse atacados, escaparon y se fueron a fundar a la orilla de Guaco, a la orilla de Tuxtepec, el pueblo de Guaquito. Y ahí los encuentra el primer obispo que viene a Guaco, que se llama Agustín Morel de Santa Cruz. 3 años después de aquel evento trágico, Morel de Santa Cruz andaba haciendo visitas pastorales por todos estos pueblos y habla pues que habían 250 personas en Guaquito, muy afligidas, muy condolidas porque lo que había pasado, y siempre se deseosas de regresar a donde había sido Guaco, porque las tierras de allá eran mejores que las tierras secas y pedregosas de Tuxtepec. Sin embargo, parece que pasó algún tiempo antes que se tomara la decisión de regresar a Guaco Viejo. Pero como todavía había algún temor, porque todavía se seguían dando esas confrontaciones, algunos aceptaron no ir tan lejos y buscar un sitio que no estuviera tan lejos como Guaco Viejo, ni tan cerca de la zona seca de Tuxtepec. Y así encontraron que este lugar, esta colina a la orilla del río Fonseca, prestaba algunas condiciones y seguridades y fundaron Guaco. No tenemos exactamente certeza de la fecha en que se fundó Guaco aquí
aparentemente debió haber sido alrededor de 1763, porque hay una petición de los habitantes de Huaco pidiéndole al rey de España que le repongan los títulos de las comunidades indígenas que habían sido quemados durante el incendio de Huaco Viejo. Y esa petición es hecha del nuevo pueblo de Huaco. Así pues que Huaco, aquí donde está, tiene flojamente unos 235 o 40 años de existencia. Me imagino que era una pequeña choza que servía de iglesia, la placita aquí y 4 casitas, ¿verdad? Alrededor, encima de una colina, a la orilla de un río, había que bajar hasta donde hay la planta, pues. Y que habían siempre gente vigilando los cerros, por si acaso veían venir tropas invasoras o enemigas. E incluso ya a los pocos años el obispo Tristán viene de León y es recibido en Huaco, en este lugar. El primer obispo que viene a Huaco. Se llamaba Lorenzo Tristán. Y en esos años acontece la famosa historia de Yarrince. Yarrince era un indio sumo que vivía cerca del río Lama y solía participar en los asaltos contra Muymuy, contra Camuapa, posiblemente también asaltó Huaco Viejo, como parte pues de la relación amistosa que tenían con los ingleses. Y parece que hubo una acción que lo desencantó de su amistad con los ingleses. Y fue que en uno de esos asaltos capturaron a ciertos miembros de su familia equivocadamente y los llevaron esclavos a Jamaica. Yarrince fue a Brufil a apelar por sus parientes y nadie le hizo caso. Entonces, sumamente disgustado, pues se vino a una reducción que se llamaba de Aconpuá, cerca de Huigalpa. Es decir, los indios se reducían o se venían a lugares donde estaban los monjes, frailes, a ponerse a la orden de los españoles. Y los españoles obviamente lo aceptaron porque él era un líder, conocía muy bien todos estos vericuetos, tenía mucha ascendencia, mucho poder sobre sus tribus, y realmente lo enaltecieron, lo nombraron capitán, lo bautizaron en León con el nombre de Carlos Matías, cantidad de nombres, ¿verdad? En honor al rey de España, en honor al capitán de Guatemala. Lo vistieron solemnemente, le dieron un bastón de autoridad y lo mandaron a Huaco y le dieron unas fincas en el Valle de Olama, porque por el Valle de Olama era por donde se metían los ingleses y él era el encargado de detectar esas cuestiones. Vean qué curioso. En esos años, un marino inglés que se llamaba John Roch, que si lo traducimos al español sería Juan Cucaracha, pero posiblemente ese era otro apellido, había sido capturado accidentalmente en la bahía de Brufil cuando su barco bajó y él fue a recoger leña, y entonces le cayeron los indios cucras y lo capturaron y lo tuvieron prisionero y lo metieron a la selva y lo vistieron de indio, pero él siempre se les escapaba, pero desorientado, en lugar de agarrar para la costa atlántica siempre escapaba para adentro, montaña adentro, y entonces lo agarraron a otros indios. Y después de 3 años de cautiverio, de andarse escapando y de siendo esclavo de los cucras, de los ulguas, de los mismos yalazanes,
un día logró salir de la montaña y vio una casita en el valle de Onama. Entonces acudió, tocó a la puerta y le salió otro indio vestido español. Casi asumimos que ese indio era Yarrince, porque Yarrince lo convence de que se vaya a Matagalpa, que es el pueblo más cercano, donde había a presentarse, a pedir auxilio, ¿verdad? Sin embargo, cuando este inglés llega a Matagalpa, lo toman como espía y lo echan preso y lo mandan a León preso. Pero es una larga aventura hasta que salió libre y escribió su memoria sobre su vida en la costa atlántica y cómo se escapó de las manos de los indios para caer en las manos de los españoles. Pero es interesante porque habla de una finca donde vivía, dice, la persona, un indio muy influyente que los españoles habían puesto ahí a cuidar la frontera. Y era de Yarrince. Bueno, Yarrince después es informado de que él no era tan fiel al gobierno español y que le informaba a los ingleses lo que estaba pasando. Y en base a esas acusaciones es aprisionado, despojado de todos sus cargos y enviado a prisión a Guatemala, donde muere en las cárceles de Guatemala. Los familiares que tenía Yarrince en Guaco, disgustados por el comportamiento de los españoles para su deudo, se rebelan, se van a la montaña, se organizan y se ponen a la orden de otro indio influyente que se llamaba Bretón y deciden atacar Huigalpa. Ya estamos en el año 1785, atacan Huigalpa, capturan a la famosa Manuelita Rodríguez, María Manuela, y se la llevan prisionera, que ella llegó a ser una niña casi de 14 años, que hecha prisionera en Huigalpa, y que el indio Bretón se enamora de ella, y ella le pone como condición para casarse con él que se cristianice y que sea fiel a España. Pues el indio, por el interés de la muchacha pues realmente realiza todo eso, y es el primer contacto de un influyente misquito, ¿verdad? Incluso fue bautizado en León y como cristiano. Pero los otros indios, al ver que este indio Bretón estaba ya en buenas relaciones con los españoles, organizan un atentado y lo matan. Pero es interesante cómo la historia de Guaco y cómo un disgusto de los familiares de Yarrince volvió a provocar una reacción, no esta vez sobre Guaco, sino sobre Huigalpa. Podemos decir que la vida colonial en Guaco fue una vida muy sencilla, muy humilde. No existía una ganadería como ahora. Los indígenas eran milperos, pagaban tributos al rey de España, botellas de miel, cera, mantas que fabricaban con algodón primitivo, arrobas de maíz o lo que sea, frijoles, etc. Si había alguna ganadería era de algún español influyente que tenía una finquita ahí que ordeñaba su vaca, pero realmente no era Guaco un lugar ganadero, pues era una zona muy montañosa, muy lluviosa, muy boscosa. Alguien decía que los pilares de la iglesia de Guaco, a la que se quemó, eran de caoba cortados, aquí donde era la casa de Arnoldo Tijerino, había unos grandes caobas, es decir, cómo era, y que cualquier pequeño con ir al bajo se traía su venado, ¿no? O sea, tengan idea pues de que Guaco es un pueblito de chozas con cierros esparcidos, ¿verdad? Rodeado de montaña, con una cultura agrícola muy primitiva, muy dependiente de Ostepe, donde por lo menos había autoridades. Y así es Guaco en la época de la independencia.
un pueblo muy secundario. Posiblemente en los años 1830, 40, la antigua iglesita que habían improvisadamente fabricado los huaqueños que vinieron de Huaco Viejo ya estaba sucia, caída, deteriorada, y la botaron e hicieron la iglesia. Curiosamente, hoy la vemos con dos hermosas torres. La primera iglesia de Huaco era el fronte solamente, las torres fueron añadidas después. El concepto de campanario no existía, más que en las ciudades grandes. Y las torres no tenían ninguna función, porque bastaba que el fraile se saliera a la plaza y dijera, a misa todo, para que todos fueran, porque era tan chiquita la población que no había necesidad de campana, ni la iglesia tener campanario. No sabemos cuándo se completó la iglesia de Huaco, nos imaginamos ya que era posiblemente a mediados del siglo pasado. Yo le había preguntado a mis tías, que eran unas ancianas, que si tenían idea, y ellas decían que cuando ellas eran niñas ya estaba construida la iglesia, o sea, cuando en el año 1870, 1880 ya estaba la iglesia construida. Pero eso quiere decir que ya Huaco comenzaba a tener cierta influencia, ¿verdad? Y que obviamente parte de aquella ganadería que antes venía en Tuxtepa, al secarse todos los territorios, al volverse áridos y pedregosos, porque lo que hace la ganadería con frecuentes quemas es ir carbonizando la materia orgánica y erosionando las laderas de los cerros, hasta que finalmente la fértil Tuxtepa del siglo pasado ahora se convirtió en una zona pedregosa. Posiblemente si seguimos un poco con estas mismas prácticas, pues la fértil Huaco de ahora será una Tuxtepa en este siglo que viene. Obviamente ha habido una tendencia de destrucción ecológica debido pues, a toda esta práctica de las quemas, de los cultivos en las laderas, de las erosiones, de los ríos que se secan y todas esas cosas. Por lo menos cuando nosotros éramos chavalos, nos bañábamos en unas ricas cosas en Huaco y ahora son unos charquitos ahí míseros, ¿verdad? Pero en fin, pues no quiero meterme en ese tema. Lo que quisiera era simple decirles que Huaco sufrió incluso la presencia de hordas filibusteras. Tenía mucha ligación con Granada, Chontales a través del lago, y los filibusteros en sus planes expansionistas comenzaron a buscar tierras para dárselo a todos aquellos gringos que venían a apoyar a William Walker, y hubo incursiones a Huaco, hubo fusilamientos en Huaco. Hubo un cubano de nombre Goicuría, que luego fue famoso, héroe en Cuba, peleó al lado Martín, y aquí fue un fusilador. Aquí en Huaco fusiló, y en Cuba fue un héroe de la independencia de Cuba. Ahora, es a finales del siglo pasado que comienzan a venir ya ciertas familias a sentarse, ya Huaco está teniendo fama de ciudad ganadera, de región ganadera, por influencias chontales, por influencias de Granada. Familias de Granada se trasladan a Huaco, familias de Comalapa se trasladan a Huaco, familias de Tuxtepa se trasladan a Huaco, y digamos que a finales del siglo pasado Huaco comienza a dejar de ser aquel pueblo indígena humilde y convertirse ya en un pequeño pueblo, en un pequeño centro, ¿verdad? Y es ahí por las familias que actualmente viven en Huaco, de cierta preponderancia, pues obviamente vinieron a finales del siglo pasado, normalmente atraídos. Mi bisabuelo vino como el primer abogado y tuvo que ser ganadero, porque en este tiempo Huaco era un pueblo tan pacífico que no había pleito. Entonces se estaba muriendo el pobre señor de hambre y alguien le dijo, dedícate a la ganadería. Y entonces tuvo que ser ganadero, porque el oficio de ser abogado o notario hace 100 años pues no producía nada. La gente era pacífica, jamás se peleaba a nadie, nunca había un crimen, nunca había un robo, ¿verdad? Así que no tenía ningún pegue por los abogados.
Yo no quisiera seguir un poco adelante ya porque esas historias ya más o menos las conocen ustedes por su familia, ¿verdad? Cuando Guaco recibe la presencia del padre José Nibroski, que fue el que realmente modernizó Guaco, el que trajo la luz eléctrica, el que hizo la planta, el que hizo la escuela parroquial, el que hizo el hospital, el que reconstruyó la iglesia, el que abrió el camino hacia Managua. Y prácticamente pues ya Guaco ya llega a ser una ciudad. En tiempos de Celaya incluso hubo un intento de transformar la zona de Guaco, que era parte del departamento de Chontales, en un departamento y se le llamó departamento de Jerez, pero cuando cayó Celaya, el gobierno conservador obviamente borró ese acuerdo y Guaco volvió a ser parte de Chontales. Y no es sino hasta 1935-36 que los guaqueños desde entonces comienzan a gestionar por la creación del departamento de Guaco. Y a partir de 1935-36 Guaco es elegido departamento, ya no con el nombre Jerez, sino con el nombre de Guaco, porque así sus diputados y su gente optó por eso. Lo demás ya pues es historia conocida. Quería decirles pues que es bien interesante que uno, de las historias de los pueblos, una de las que más se ha tenido su impacto pues en la región es la historia de Guaco. ¿Verdad? Cómo fue fundada por los españoles sacando indios de la montaña, cómo fue destruida por los invasores zambo-misquitos ingleses, cómo fue reconstruida en 2 asientos y cómo fue pasando de una humilde villa indígena a una ciudad de cierta consideración, robándole la hegemonía que tenía Teostepe y conformando la ciudad principal del área. Y eso es lo que más o menos yo podría decir sobre eso. La segunda parte, tal vez voy a interrumpir si hay alguna pregunta, porque la segunda parte yo quería presentar rápidamente algunas imágenes de Guaco y son muy familiares para ustedes. Pues, yo no soy un historiador, me gusta la historia porque me gusta Guaco. Pero sí conozco bastante bien la geografía y he andado ahí anodinamente tomando fotos, viendo cosas, recogiendo piedras, midiendo cerros. Y también geológica y geográficamente Guaco sigue siendo un lugar interesante. Pero antes de que vayamos a esa segunda parte, pues, si alguna pregunta tienen con relación a lo explicado, pues con todo gusto, mientras me bebo un vaso de agua. La construcción o fundación de ciudades en los cerros y no en los planes. Era parte de la agresión de las guerras, por origen de las guerras por no ser usado obviamente con los aguas, planes. Bueno, mira, en el centro de Nicaragua, fuera del Valle de Ceba, con el Valle de Olama, casi toda la topografía de cerros. Y es posible que algunas ciudades hayan sido fundadas en valles, que siempre está en un valle. Amoapa está en una meseta, pero es un valle abierto. La situación de Guaco fue muy especial, porque se trataba de buscar una zona que tuviera un río cercano, fundamental, pues. No hay pueblo que pueda vivir sin un río, pues, por lo menos en ese entonces. Y que tuviera cerros donde escapar, o donde vigilar, o donde controlar. Y posiblemente esas condiciones debieron ser importantes para Guaco. Y cosa muy curiosa, el municipio de Guaco, por ejemplo, debido a que fue movida la población de Guaco Viejo, que estaba bastante central a Guaco, ahora la ciudad de Guaco está casi en el borde del municipio, tanto que ya de la pista para allá, del quebracho para allá, ya es Teostepe, pues, si no me equivoco. O sea, prácticamente nos quedamos del lado de Teostepe y casi cerca del límite de Teostepe. Independiente que Guaco se extiende más allá, hasta los encuentros del Río Negro, del Río Congo, ¿verdad? Hasta el cerro, hasta
hasta Masigue, hasta el Cerro Pance y toda esa zona de ahí. Pero por estas circunstancias pues, histórica de haber sido desplazados y buscar un lugar que fuera estratégico, que fuera medio escondido, que tuviera ríos, que tuviera cerros, y posiblemente todo eso influyó para que Huaco fuera fundado en este lugar. ¿En qué tiempo se fundó Huaco Viejo, Aguaquito y Aguaco Plata? Bueno, 3 fechas. Sí. 1590. Huaco Viejo es organizado, fundado, trayendo indios de la montaña. Huaquito en 1749, después de que se destruyeran los ingleses y los miquitos, quemaran Huaco Viejo. Y este Huaco asumimos que alrededor de 1763. O sea, entre el incendio, entre el asalto de Huaco Viejo y la fundación de Huaco pasaron como 15 años. Y parece que todo estaba en que los indios insistían, y eso era importantísimo, que como habían perdido sus títulos, los títulos que el rey de España les había dado concediéndoles estas tierras, porque era una comunidad indígena y era la costumbre colonial reconocer esos territorios. Entonces, la insistencia de ellos era que no podían moverse de donde estaban refugiados hasta tanto no volvieran, el rey de España no les volviera a remedir sus tierras. Y claro, eso era un proceso, mandar la cosa a León, de León a Guatemala, de Guatemala a La Habana, de La Habana a Madrid, de Madrid, era una gestión de esa tardaba 15 años. Pues. No era asunto de llamar por teléfono al rey de España, pues, o mandarle un mensaje por... ¿verdad? Entonces, ellos no se movieron hasta tanto no tuvieron noticias de que el rey de España les había vuelto a reconocer sus títulos. Y entonces abandonaron la vecindad de Chustebel, que era otro municipio, y se regresaron con la intención de hacer valer sus derechos en el municipio de Huaco. Pero temerosos de volver a Huaco Viejo, prefirieron quedarse en Huaco. Con respecto a la descendencia o a la sangre, digamos algo así, en otras palabras, ¿no? de nuestra raza como huaqueños. Yo siempre he pensado, porque siempre se habla, se menciona náhuatl, se menciona la descendencia de los chichas, de los mexicanos, en sí, y ahorita estamos hablando de que nuestra descendencia como que estamos mezclados más con los sumos que con esas otras culturas. Eso quería que sí. Más o menos... Recuerden una cosa, el territorio de Nicaragua tenía dos grandes partes. Una parte de verano seco, de agricultura a base de maíz, de influencia española, la parte española. Y la parte lluviosa, selvática, impenetrable, la parte caribe. Huaco está en la mitad entre el seco pacífico, donde la influencia mexicana era presente, y la parte caribe, donde vivían los sumos. Casualmente, el mismo nombre Huaco es híbrido. El nombre Boa, sumo, caribe, la desinencia Co, lugar de náhuatl. O sea, había influencia de los indígenas del Pacífico que reconocían que había un lugar en el centro de Nicaragua habitado por indios sumos. Entonces, prácticamente los primeros habitantes de Huaco, o por lo menos los que fueron conquistados, no fueron conquistados del lado español. Las conquistas se hacían en busca de indios a cristianizar. Las incursiones eran buscando indios para su utilización. Saquemos a los indios de la montaña para evangelizar. Esa fue una misión que en el siglo XVI, todavía en el siglo XVII, los españoles insistieron y por eso metieron fraile, ¿verdad?
era como una obligación moral evangelizar, porque obviamente decían que los que no se evangelizaban se iban al infierno y era imposible darle tantos miembros al diablo, pues entonces era mejor atraerlos del lado de la religión, pues según la iglesia. Pero sí, pues, o sea, el guaco original es más caribe que pacífico. ¿Y qué lengua se hablaba aquí? ¿La lengua? ¿Qué lengua era? Bueno, mira, posiblemente se hablaba el náhuatl, porque los españoles insistieron que el náhuatl sería como el idioma para entenderse con los indios, porque era más fácil para ellos entenderlo y para ellos predicar. Pero de Guaco Viejo para adentro se hablaba el sumo. Y todavía, yo recuerdo haber leído en un explorador inglés que vino que pasó por Guaco y vivió en Camuapa en 1905, que le llamó la atención que un domingo una familia sumo llegó a comprar cosas a Camuapa, salió de la montaña en 1905, y él tomó una foto y en su libro pone indios sumos que bajaron a Camuapa a comprar. Y cuando uno lee a Thomas Bell, 1870, que hace una cabalgata desde Santo Domingo de Chontales hasta Distrito, ¿verdad?, que llega a Camuapa, pasa por Guaco Viejo, da la vuelta aquí por la subasta, rumbo al portón, rumbo muy duro. Y él dice, siempre a mi derecha, en todo momento tenía la montaña. O sea que de ahí para adentro era montaña bruta. A la izquierda siempre habían pastos y algún ganado. Dice, cuando me aproximaba a un pueblo que llaman Huaco, con H, Huaco, vi una cantidad de indios en fila que iban a Huaco a comprar maíz, porque había sido ese año una gran sequía y solo en Huaco había maíz. Es la única referencia. Después, cuando él regresa de Distrito, viene por la parte cerca, por la parte de Terrabona, Ciudadarío, que ahora pasa por Teostepe. Incluso su caballo es picado por una pica de caballo ahí en los llanos de Teostepe. Pero ya no menciona Huaco, pues, sino que menciona Teostepe, ¿verdad? Y que la gente de Teostepe pues, era como medio perezosa y que se hospedó en una casa y que el dueño de la casa le fue a enseñar un solar donde estaba construido, tenía un horcón y decía, esta será mi futura casa. Pero aquel horcón estaba tan viejo que me parece que esa su futura casa la ha estado proyectando desde hace 50 años y que a cualquier extranjero que llega lo invita para que vaya a ver su futura casa. Pues. Y da una idea así, un poco así, de que la gente en esa zona por alguna razón no era muy dinámica. Pues. Hay referencias así de viajeros ocasionales, pero obviamente nosotros no estábamos en una ruta. La gente si pasaba por Chontales, por Llave del Agua, Nicaragua, por la zona de Mazapia, por la zona de Tecorotote, por la zona de Cobarapa, por ahí. Y si iba al norte, pues se iba por el lado de Estelí, la Segovia. Pues nosotros quedábamos como en un lugar un poco escondido de las influencias. Sí, no es sino la carretera rama la que en alguna forma le da vida a Huaco, ¿no? Y la obra del padre Libroque de tratar de hacer un camino para ir a salir a Teostepe, porque a Teostepe estaba en la vía. Sí. Doctor, en eso de que andaban, digamos, nuestros antepasados buscando sus títulos de propiedad, nació el asunto aquel de que estas tierras fueron compradas al rey de España por una águila de oro, un almud de plata, tanto de cera, tanto de tal cosa. Allí nació, que se sabe al respecto, otra cosa, que hay también la idea que Yarrince no era uno, sino que era, digamos, que hubo varios Yarrinces que les pensaban la cabeza, que tenían la cabeza cuadrada, o idea. No, todos los sumos acostumbraban, recién nacidos los niños, a ponerle unas tablitas y apretárselas y amarrárselas para que les creciera
la cabeza a la cara, ¿verdad? O aplanada hacia atrás. Por eso es que los españoles le llamaban chatos a los humos. Y los miquitos le decían la tanta, que quiere decir cabeza aplanada. Esa es una costumbre incluso maya. Los mayas también deformaban la cabeza. Se suponía que era bellísimo una persona con la cabeza deformada. ¿Ah? Hubo un solo llavizo. Esto más. Eduardo Consemius, que hizo el estudio de las costumbres de los miquitos y los humos a principios de este siglo, le preguntó a uno de los indios que todavía que por qué ellos preferían la cabeza aplastada. Porque la contestación fue, es que los que tienen cabeza redonda tienen cabeza de monos y nosotros no queremos ser como los monos. Es bien interesante toda esa cuestión. Ahora, yo no sé si a veces tenía la cabeza aplastada, por eso no sabemos. Si posiblemente ya para esa época esa costumbre había pasado. Estaba hablando de que se está hablando de que los miquitos invadieron varias zonas, invadieron Jinotega, invadieron Matagalpa, Camapa. Nosotros fuimos los únicos, nuestros antepasados, que salimos de espaldada. O sea, buscar porque no. No, es que aquí hubo asalto e incendio. Y recuerden que posiblemente Guapo era la más desprotegida. O sea, en alguna forma, el hecho que hayan escogido Guapo es porque Guapo era, entre todas las poblaciones, quizás la menos defendida. Había retenes españoles en Ceba, con Matagalpa, en Hidalpa. Lo que era Guapo y Camuapa, no había un solo arcabuz. Posiblemente por eso. ¿Qué significa Chicolocote? ¿Qué significa Petete? ¿Qué significa? Ya lo dijo. ¿Qué significa? Bueno, rápidamente, porque ya lo dije, con los totes, cueva de murciélago. Eustepe es. Cueva de Chuza. Eustepe es lugar de conejos. Cuizaltepe es cerdo de gavilanes. Malacatoya es río que da vueltas. Malacate es algo que da vueltas, no Malacatoya es. Y esa acción de Chantal, creo que es los caracolitos. Entonces, no Huigalpa es Huey Calpan, Huey grande, Cal, lugar pan. Pueblo grande junto al río. pero ellos tienen eso, Sí, lo que pasa es que los nombres, los españoles no pronunciaban exactamente los nombres indígenas, sino que los transformaban ahí donde, ¿verdad? Por ejemplo, los españoles son responsables de llamar Nicaragua a Nicaragua. Este lugar se llamaba Nicaragua. La R no existe en náhuatl. ¿Cómo se llamaba? Nicaragua, no es Nicaragua. Es Nicaragua. Ya le estaba preguntando a mi esposa, ¿cómo digo yo, Nicaragua o Nicaragua? Si uno se pone a examinar, nosotros decimos Nicaragua. Muy pocos dicen Nicaragua. Y en cierto modo estamos hablando en el idioma náhuatl primitivo. ¿Verdad? Claro, los españoles le pusieron el guá y por otra cosa. Porque Nicaragua significa Nic Anáhuac, Nica, hasta aquí llegaron, hasta aquí vinieron. Los de Anáhuac, la meseta mexicana. O sea, Nicaragua, que era la zona de Rivas en ese entonces, era el último lugar hasta donde llegaron gente de la meseta mexicana. Nicanáhuac, ¿verdad? Y eso, entonces los españoles